Bueno, comenzaremos la clase de hoy, que es la última clase del curso, la última clase teórica del curso, hablando de aplicaciones. Las aplicaciones las dividiremos en dos partes. Una en formas cuadráticas. Veremos primero cómo es una forma cuadrática y cómo eliminar los factores mixtos. Y luego veremos cómo utilizar todo lo que sabemos de diagonalización ortogonal de una matriz y de valores y vectores propios para graficar algunas funciones que son un poquito complejas para graficar a mano. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar la clase de hoy con la definición de una forma cuadrática. ¿Ok? Vamos a empezar aquí. Definición. Sea A una matriz. En un momento, cambio de color. Sea A una matriz que llamaremos n por n, o sea que es de Rn a Rn. Eh, una matriz simétrica, ¿ok? Recordemos que una matriz simétrica, como lo vimos en la clase anterior, la matriz simétrica significa que la matriz es diagonalizable ortogonalmente. Simétrica, ¿ok? La función f que va desde Rn a Rn, o sea, es decir, voy a usar esa matriz para definir una función f que va a ir desde Rn a Rn, dada por lo siguiente: f de x es igual a x transpuesta por a por x. Recuerden que x es un vector, ¿cierto? O sea, x, recuérdenlo por acá, lo voy a dejar como una notica para que lo recuerden. Para nosotros x es un vector. ¿Cuántas entradas tiene? Tantas como tenga Rn. O sea, que va a ser x1, x2 hasta xn. Entonces, acá, esto lo que quiere decir acá, lo que voy a escribir unas noticas acerca de lo que dice esta fórmula que hay acá. Este es el vector. Este de acá es vector vertical, que es exactamente este que hay acá. Y este otro que hay acá es un vector horizontal. Es un vector horizontal. ¿Qué significa eso? Significa que es este mismo vector, pero escrito de la siguiente manera. Lo voy a escribir por acá para que lo tengan. A veces ustedes se confunden con estas cosas y si de aquí no entienden, ya después se van a perder. Entonces esto sería x1, x2 hasta xn. ¿Ok? Y este sería el vector morado y este sería el vector azul. ¿Ok? Muy simple. Listo, muy simple. Muy, muy simple. Eh, lo que hay, lo que hay acá, básicamente, es que esa función es una forma cuadrática. ¿Ok? Ya van a ver por qué se llama forma cuadrática. Es llamada forma cuadrática. ¿Ok? Voy a hacer unos ejemplos. ¿Ok? Entonces voy a hacer unos ejemplos y les voy a dar unas fórmulas generales que les va a servir para algunos ejercicios. Ejemplo. Vamos a ver este primer ejemplo. Voy a enumerarlo por acá. Voy a ir enumerando porque voy a hacer varios para que vayamos asimilando esto. Si A es igual a... Empecemos con una matriz sencilla. 5, 3 medios, 3 medios. eh, este negativo y este positivo. Ok, tenemos una matriz 2 por 2. Entonces, ¿quién es f de x? Entonces, f de R2 a R2
es una forma cuadrática definida como la siguiente. ¿Cómo se define esa forma cuadrática, muchachos? Pues va a ser f de xy, va a ser x transpuesta, va a ser x, ¿qué es x transpuesta? Es el vector, pero es este vector con estas variables que usted tiene acá, pero horizontal. Recuerden que el primero es horizontal, ¿ok? Luego multiplicas por la matriz. 5, 3 medios, 2 y 2. Y esto lo multiplicas por el vector vertical, ¿ok? Para que tenga sentido la multiplicación. Cuando usted multiplica todo esto, esto le va a dar una matriz 1 por 1. ¿Qué significa que esto es una matriz 1 por 1? Pues que es una sola entrada. Realmente lo que le va a quedar al final de multiplicar todo eso es lo siguiente. 5x cuadrado más, perdón, menos 3xy, que es el factor mixto, y me va a quedar 2y cuadrado. ¿Listo? ¿Qué significa eso, muchachos? Que esto es una forma cuadrática. ¿Listo? Es como un polinomio de dos variables en grado 2. Eso es una forma cuadrática de orden 2. Significa que básicamente usted tiene potencias de las variables x y y tiene factores mixtos entre ellas. Entonces, pensemos una cosa, también podemos tener una forma cuadrática de 3, x, y, z, o de 4, x, w, z, x, y, z, w. Listo. Y así podría uno empezar con formas cuadráticas más grandes. Entonces, yo les voy a dar para la forma cuadrática de grado 2, entonces lo voy a poner acá, lo voy a poner como una observación, antes de pasar al segundo, observación. Si la forma cuadrática es en R2 y A es la siguiente matriz y está formada por la siguiente matriz, por esta matriz A, B, C medios, entonces f de xy, o sea, el multiplicar esas matrices, o sea, el multiplicar x, y, o sea, multiplicar el vector horizontal por la matriz, por el vector vertical, siempre le va a dar esto. Le va a dar esta componente de acá, la primera variable al cuadrado. En la diagonal, esta componente al cuadrado. ¿Ok? Le va a dar eso. Más b. Con el signo y todo, ¿cierto? Si fuera negativo, pues iría negativo. b y cuadrado. Y el término mixto está dado por esto. Sume estos dos. Si usted suma estos dos, le va a dar c. Entonces le va a quedar el término que está ahí. Sumando esa diagonal secundaria me va a quedar cxy. Esto es básicamente la fórmula general de cómo pasar de acá a acá. Entonces, hay dos formas de llegar a la expresión de la función de la forma cuadrática. Uno, hacer la multiplicación, ¿cierto? Yo cojo esta matriz y la multiplico por el vector horizontal, por el vector vertical y me va a dar esto. Ahora, desde acá también lo podría haber hecho. Mira, 5 es este 5. Este menos 3... Este menos 3, que es el que queda acá en el medio, es este menos 3. Y este 2 es este 2 que hay acá. Listo. Lo puedo hacer de las dos formas. O puedo hacer la multiplicación con la matriz. O bien puedo aprenderme la fórmula de cómo se pasa de la matriz simétrica a la forma cuadrática de forma inmediata. Listo.
Esa es una. Entonces vamos a hacer un segundo ejemplo, pero ya con una forma cuadrática de grado 3 para que podamos diferenciar cómo se ve y tengamos una fórmula general para la forma cuadrática. Entonces, hagámoslo aquí. Entonces, si A es igual a esta matriz, poner esta matriz 1, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, menos 1. Noten muchachos que todas las matrices que estoy escribiendo son simétricas. Listo, las matrices A que estoy utilizando son simétricas, es decir, son diagonalizables ortogonalmente. Entonces, G, que va de R3 a R3, recuerden porque esta matriz es 3 por 3, entonces ya esta forma cuadrática es una forma cuadrática definida como lo siguiente. ¿Cómo se define esta forma cuadrática? Lo mismo. G, X, Y, Z. Estas tres entradas lo voy a poner primero como un vector horizontal. X, Y y Z. Luego multiplico por la matriz, que va a ser 1, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, menos 1. Y luego multiplico por el mismo vector, pero vertical. X, Y, Z. Cuando haga esa multiplicación, me va a quedar lo siguiente. X cuadrado más 2Y cuadrado menos Z cuadrado más 2XY. ¿Okay? Entonces uno se preguntará, profe, ¿será que para la forma cuadrática de orden 3 también hay una forma de tener una fórmula general para saber cuáles son los coeficientes de la forma cuadrática sin necesidad de hacer la multiplicación? La respuesta es sí. Entonces, observación. En general, si A es igual a la siguiente matriz, entonces les voy a dar aquí la fórmula general. A de medios, E medios, aquí perdónenme, pero tengo mis notas acá escribiéndola, de medios, B, F medios, aquí sería E medios, aquí sería F medios y aquí finalmente sería C. Entonces, si yo tengo esto, entonces G de X, Y, Z va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a, esto lo voy a correr un poquito a la izquierda porque esta fórmula así es más larga. Entonces va a ser la diagonal, esta diagonal de acá van a ser los factores de X, Y y Z. Entonces va a ser AX cuadrado más BX cuadrado más CZ cuadrado. Perdón, esto es Y. Esto es Y cuadrado. Entonces, esta diagonal de acá son los coeficientes de esas tres. X, Y y Z. De los que van solitos al cuadrado. Ahora vamos a los términos mixtos. ¿Cuáles son todos los términos mixtos? Entonces va a ser, el siguiente término mixto va a ser de XY. Va a ser de XY más XZ. Y finalmente va a ser F YZ. Esos son los términos mixtos. Listo, ¿y dónde salen esos términos? De acá. En general es esto. Lo que pasa acá, aplicamos eso. Noten que acá está 1, que es el coeficiente de X.
está 2, que es el coeficiente de y, y está -1, que es el coeficiente de este. Y este que está acá, este verde que está acá, el 1, es e. Entonces solamente va a estar el coeficiente x. Deme un momento. Si yo anoté mal acá. XZ. En general, XZ, sí. Aquí tenía un error. Aquí no es XY, sino que es XZ. Entonces, este coeficiente 1 es este de acá, que es este E de acá. ¿Ok? Por eso sale este 2XZ. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Realmente, si usted sabe esta fórmula, no necesita multiplicar las, no necesita multiplicar la matriz por los vectores, que cada vez que la matriz es más grande, es más difícil. Claro que también la fórmula se hace más compleja cada vez que usted va aumentando de grado. No les voy a dar la fórmula, no les voy a dar la fórmula de grado 4 ni 5 porque ya es demasiado engorroso. No es necesario que se aprendan eso. O sea, no es necesario que aprendan la de fórmula 4, 5, 6. En las notas de clase está la fórmula general que tampoco la van a utilizar realmente. ¿Por qué? Muchachos, ¿por qué les digo que realmente no la van a utilizar? Por el siguiente teorema. Porque entonces uno se da cuenta que realmente escribir la forma cuadrática es muy complejo cuando la matriz va aumentando de tamaño. Cuanto más grande es la matriz, más difícil para uno es, es calcular los términos que van dentro de la forma cuadrática. Entonces, afortunadamente hay un teorema que es el siguiente. Teorema. Este teorema. En una forma cuadrática, es posible eliminar los términos mixtos usando cambio de variables. ¿Qué significa eso, muchachos? Significa lo siguiente. ¿Qué es un cambio de variable? Entendamos primero qué es un cambio de variable, ¿ok? Entonces, supongan que yo tengo acá x medios al cuadrado más y tercios al cuadrado igual a z, igual a 1. ¿Listo? Entonces yo puedo hacer acá un cambio de variable. ¿Qué significa un cambio de variable? Que yo voy a decir, voy a poner un x, no sé, voy a poner un x barra, una nueva variable, x barra o x prima, igual a x medio. Y voy a poner y prima igual a y tercios. Entonces cuando yo hago este cambio de variable, eso se me convierte en x prima al cuadrado más y prima, y prima al cuadrado igual a 1. Estos cambios de variables, si ustedes han visto cálculo diferencial, realmente son muy útiles a veces para derivar o incluso si cuando vean cálculo integral, si alguien ya lo vio, se sabrá que este cambio de variable es algo muy normal en cálculo porque puede facilitar la integración o la derivación o incluso la aplicación. En algunas aplicaciones se puede utilizar este cambio de variable. Lo que pasa es que allá, sobre todo en integral, cuando uno utiliza estos cambios de variable, tiene que tomar en cuenta el diferencial. Entonces tiene que derivar las variables y todo eso. Pero aquí es mucho más sencillo que eso. Como yo no estoy derivando, ni integrando, ni nada, puedo hacer el cambio de variable de manera sencilla. Entonces, para saber cómo se comporta eso, es decir, yo aquí visualmente puedo decir, la ecuación que antes era un poco engorrosa, ya la puedo ver un poco más claro y es una elipse.
Listo, una elipse. Entonces, lo que, lo que vamos a hacer acá, a continuación, es ver cómo se hace ese cambio de variable. Listo. Es decir, ¿qué tengo que hacer yo para saber cómo eliminar los términos mixtos? Entonces, ahora sí, vamos a entender qué es lo que dice el teorema realmente. ¿Ok? Vamos primero a saber qué es lo que dice el teorema para poder hacer un ejemplo realmente acorde. Espérenme, yo borro esto. En un segundo yo borro todo esto. Que esto era un ejemplo para que entendieran, por si no lo sabían, que era un cambio de variable. Entonces ahora sí, vamos a subir y vamos a recordar. ¿Qué es lo que dice esto? ¿Qué es lo que dice este teorema? Este teorema lo que dice es, vea, si usted hace un cambio de variable adecuado, x', y' por z' puede ser igual a un a' por x a x' al cuadrado más b' por y al cuadrado más c' por z al cuadrado. Y todos estos términos desaparecen. Los términos mixtos. Esos son los términos mixtos. Los términos mixtos son aquellos que tienen más de una variable. Estos son términos mónicos, ¿ok? Que son términos simples. Entonces, con esta nueva con esas nuevas variables x, y, z, se me puede simplificar de tal forma que la forma cuadrática ya no tenga términos mixtos y va a ser muchísimo más fácil trabajar con esto. Si yo quiero derivar, por ejemplo, esto, es más fácil derivarlo de esta manera, por ejemplo. Este tipo de funciones son funciones de varias variables. Cuando vean cálculo en varias variables, se darán cuenta que esto es el pan de cada día en ese curso. Y este tipo de funciones va a ser mucho más fácil integrarlas, derivarlas con respecto a cualquiera de las variables, porque ya no tienes los términos mixtos y eso se soluciona simplemente con un cambio de variable. Ahora, la pregunta es, y eso tampoco lo dice el teorema, ¿cuál es el cambio de variable? Oiga, pero ¿cómo hago el cambio de variable? ¿Cuál es ese cambio, ese dichoso cambio de variable? Entonces, vamos a hacer un ejercicio para que realmente entiendan cómo eliminar esos términos mixtos en las formas cuadráticas. ¿Y en qué nos vamos a basar, muchachos? Nos vamos a basar en el hecho de que la matriz que forma la forma cuadrática, valga la redundancia, es una matriz simétrica. Y como la matriz es simétrica, permite ser diagonalizada ortogonalmente, el tema que vimos en la clase anterior. Lo que significa que la puedo ver de una forma diferente, o sea, la puedo diagonalizar donde la matriz de al lado es ortogonal, la matriz que acompaña a la diagonal es ortogonal. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de cómo diagonalizar, de cómo eliminar esos términos mixtos. Entonces, punto tipo parcial. Listo. Ejemplo. Escriba la forma cuadrática la tengo por acá. Vamos a hacer una de dos variables, x1, x2, que va a ser 5x1 más 4x1 por x2 más 2, perdón, x2 a la 2. ¿Ok? Claramente esto es una forma cuadrática. Estos son los términos simples, que serían 5x1 y 2x2. Y el término mixto es 4x1. Es decir, que si yo quisiera escribir esta matriz, ¿cuál es la matriz que caracteriza esta forma cuadrática? Que caracteriza la forma cuadrática es la siguiente. La forma cuadrática se caracteriza por esta matriz simétrica. Los coeficientes de las que van individuales en x1 y x2 en ese orden van en la diagonal. O sea que esto sería 5 y esto sería 2. Ahora, el coeficiente que hay acá lo divido
por 2, porque son dos variables, o sea que va a ser 4 dividido 2, eso me da 2. Este 2 es el que va a ir acá. Entonces pongámoslo así para que lo recuerden, 4 dividido 2 y 4 dividido 2, que es la formulita que yo les había dado ahorita para, para formarlo. ¿Listo? Entonces esto finalmente nos va a quedar como la matriz 5, 2, 2, 2. ¿Ok? Así de sencillo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es diagonalizamos ortogonalmente la matriz A. Vamos a hacer lo mismo que hicimos la clase pasada. Ahora diagonalizamos ortogonalmente la matriz A. ¿Ok? ¿Qué significa eso, muchachos? Significa que yo necesito calcular los vectores y valores propios. Así, yo les voy a decir cuáles son, pero ustedes ya saben que los vectores y los valores propios los pueden calcular en MATLAB. Lambda 1, lambda 1 es igual a 1 y lambda 2 es igual a 6. ¿Cierto? Con B1 igual al siguiente vector. Sería 1 menos 2 y B2 igual a 2, 1. Son los valores y vectores propios. Y vectores propios de A. Con la norma de B1 igual a la norma de B2, para que sepan de dónde va a salir esta raíz de 5. ¿Listo? Es raíz de 5. Ahora, entonces Q, recuerden cómo se diagonalizaba ortogonalmente. Entonces necesitamos una matriz Q que es igual a E1 en la primera columna, E2 en la segunda columna. Y estos vectores son B1 dividido la norma de B1, que es estos vectores son ortogonales. Lo que estoy haciendo aquí es normalizándola, entonces van a ser ortonormales, es decir, que cada uno tiene norma 1 y además son ortogonales. B2, la norma de B2, y eso nos va a dar la siguiente matriz. Nos va a dar 1 raíz de 5, nos va a dar 2 raíz de 5 negativo. Aquí nos va a dar lo mismo, 2 raíz de 5 negativo. Perdón, positivo. Y acá nos va a dar 1 sobre raíz de 5. ¿Ok? Son estos vectores divididos esta norma que hay acá. Nada del otro mundo. Esto es la matriz Q. Y la matriz D son los valores propios. Son los valores propios de la matriz, que sería 1, 0, 0, 6. Recuerden que simplemente son los valores propios escritos en una diagonal. Entonces, por lo tanto, A es igual a Q por D por Q transpuesta. Eso es lo que tenemos, ¿cierto? Pero sabemos que esta matriz es ortogonal. ¿Por qué es ortogonal? Porque sus columnas son ortogonales y normales, es decir, sus columnas son ortonormales. Entonces realmente uno podría decir que esto es igual a Q por D por Q inversa, ¿cierto? Lo que quiere decir esto es que Q transpuesta es igual a su inversa. Pero eso ya lo vimos la clase pasada. Listo. Vamos a tomarlo solamente hasta acá. Listo. ¿Cómo hacemos el cambio de variable? Usando el cambio de variable. Usando el cambio de variable
XY, llamémoslo así, XY, igual a Q transpuesta por, por X1, Y1. Ahorita les muestro qué es esto. Este es el cambio de variable. Esto es lo que me dice a mí cuánto vale X y cuánto vale Y. Se tiene que... Aquí no es X1, sino que esto es X2. Esta es la variable que teníamos acá ahorita. Esto es X2. Estas son las variables iniciales. Recuerden que X1 y X2 es la forma como está escrita. Es decir, yo sé cómo escribirla en términos de X1 y X2. Es la fórmula que ya me dieron. Lo que necesito es saberla escribir en forma de XY. Entonces, la variable sería XY, la nueva forma cuadrática con el cambio de variable sería XY con X más 6Y al cuadrado. Entonces se dicen, profe, ¿usted dónde sacó ese 6? Ese 6 lo saqué de acá, muchachos. Este valor de acá es el coeficiente de la X, la matriz diagonal. Y este es el coeficiente que hay acá. Entonces, realmente, ¿qué es lo que hace la diagonalización de la matriz? La diagonalización ortogonal de la matriz te dice, ve, coge la matriz ortogonal y multiplicarla por las variables para que tenga el cambio de variable. Y con la matriz diagonal simplemente vuelva a formar una nueva forma cuadrática, ¿cierto? Entonces, acá, si ustedes quisieran operar, les voy a decir cómo se ve el cambio de variable. Muchachos, ¿qué significa este cambio de variable? Significa lo siguiente. Por ejemplo, yo quiero saber cuánto vale X en términos de X1 y X2, ¿cierto? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto tengo que sumar o multiplicar o qué tengo que hacer ahí para que eso se entienda? Entonces, ese cambio de variable, para que ustedes sepan realmente lo que estoy haciendo acá, es lo siguiente. Entonces, ¿quién es Q transpuesta? Vamos a hacer la Q transpuesta acá. Vamos a hacerlo directamente acá. Q transpuesta es esta matriz, que sería 1 raíz de 5. Aquí sería 2 raíz de 5. Aquí sería menos 2 raíz de 5. Y aquí sería 1 raíz de 5. Y esto lo multiplico por x1, x2. ¿Ok? Recuerden que este menos pasó acá es porque estoy haciendo la transpuesta, ¿cierto? O sea, la diagonal queda igual e intercambio las otras entradas. Esto es Q transpuesta. Ahora, cuando yo hago esta multiplicación, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar... voy a sacar factor común el raíz de 5 para que sea mucho más fácil. Entonces me va a quedar x1 menos x2. Y acá me va a quedar 2x2 menos, más x2. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que realmente el cambio de variable es x1 igual a, x igual a raíz de 5 por x1 menos x2. Y y es igual a raíz de 5, que sería la segunda entrada, o sea, esta segunda entrada es igual a esto, sería 2x1 más x2. Ese es el cambio de variable, ¿ok? Lo mismo que hicimos ahorita. ¿Recuerdan cuando yo le explicaba ahorita el cambio de variable? Es que usted tiene que decir la variable nueva, cuánto vale con respecto a las variables que ya tiene. Ya, eso es realmente lo que es un cambio de variable. Lo que pasa es que normalmente uno no hace esto, o sea, uno no se va hasta el cambio de variable.
Yo le estoy haciendo el cambio de variable para que usted entienda lo que realmente le estoy diciendo. Lo que yo le estoy diciendo con respecto a este teorema es que si usted llamase x igual a raíz de 5x1 menos x2 y y igual a raíz de 5, 2x1 más x2, eso convertiría la forma cuadrática xy en simplemente x al cuadrado más 6y al cuadrado. ¿Listo? Voy a repetir para que realmente les quede claro cómo se eliminan los factores mixtos. Cómo se eliminan los factores mixtos en una, en una forma cuadrática. ¿Listo? Entonces, volvemos. ¿Qué es lo que teníamos acá? Teníamos una forma cuadrática de R2 a R2, ¿cierto? Porque tenía una variable x1 y x2. Lo primero que hicimos para esa forma cuadrática fue conseguir la matriz que representa esa forma cuadrática, con la formulita que yo les había dado inicialmente en la clase. Listo. Una vez conseguimos esta matriz, la diagonalizamos ortogonalmente como lo hicimos en la clase pasada. ¿Qué significa eso? Que encuentro los valores y vectores propios. Los valores propios van a ser ortogonales porque la matriz es simétrica. Posteriormente lo que hago es normalizarlos y entonces voy a encontrar una matriz Q, que son los vectores propios normalizados en cada columna, y voy a encontrar una matriz diagonal, que son los valores propios. Ahora, ya diagonalicé ortogonalmente la matriz A. Entonces lo que hago es que voy a hacer un cambio de variable, que realmente es esto que hay acá, que me da esto cuando hago toda la operación, lo que ya vimos acá abajo, y eso me convierte la forma cuadrática en esto nuevo. La forma cuadrática hace esto mismo. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso, muchachos? Significa lo siguiente. ¿Para qué hace uno la eliminación? ¿Para qué hace uno la eliminación de los factores mixtos? Muchachos, muy simple. Es más fácil graficar esto. Es más fácil graficar esto. O sea, si yo me voy a hacer la gráfica a mano, ¿cierto? Así yo me voy a hacer la gráfica a mano. Es más fácil graficar ese x cuadrado más 6y cuadrado que graficar esta cosa horrible que hay acá, ¿cierto? Es mucho más fácil graficar la de abajo que la de arriba. ¿Listo? Porque ya eliminaste los términos mixtos. Entonces eso es lo que veremos en el resto de la clase, el segundo tema que vamos a ver, y es gráficas de ecuaciones cuadráticas. Gráficas en 2D de ecuaciones cuadráticas. Entonces vamos a hacerlas acá. Gráficas de ecuaciones. Yo abrevio la palabra ecuaciones como EQ. Ecuaciones cuadráticas. ¿Cómo vamos a hacer esto, muchachos? Vamos a hacer esto de la siguiente manera. Vamos a coger el ejemplo del que ya teníamos, ¿cierto? Vamos a coger ese ejemplo que ya teníamos. Vamos a coger el ejemplo que ya teníamos de la forma cuadrática anterior y vamos a intentar graficarlo. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de graficar esto. Entonces lo voy a hacer con un ejemplo, realmente para que vean el poder de simplificar esto si uno quiere hacer esto a mano. Esto es lo que realmente hacía la gente antes de que existieran las computadoras para graficar. O sea, para uno graficar estas ecuaciones cuadráticas no había otra forma. Otra forma más eficiente, claro está. Identifique y grafique la curva dada por la siguiente ecuación. Grafique la curva dada por la ecuación, por la siguiente ecuación. 5x cuadrado más 4xy más 2y cuadrado. Y esto es igual a 6. ¿Ok?
Pero noten una cosa, muchachos. Esta parte de acá, no se preocupen por la constante. Realmente la constante no importa. Eso lo eliminamos ahorita al final. Entonces, ¿qué es lo del lado izquierdo, muchachos? Lo del lado izquierdo es una forma cuadrática. ¿Listo? Es una forma cuadrática. Entonces, y es una forma cuadrática que ya conocemos, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo acá, que es el ejercicio que acabamos de hacer antes. Entonces, note que esta parte que hay acá, esto, en un segundo lo pongo acá. Es una forma cuadrática. ¿Ok? Es una forma cuadrática que ya sabemos calcular, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo así. Pues lo voy a abreviar, o sea, lo voy a hacer más rápido este ejercicio porque ya lo hicimos anteriormente. Es decir, esta es la misma forma cuadrática que teníamos arriba, o sea, nos va a dar la misma matriz. Y esa matriz ya la diagonalizamos ortogonalmente. Entonces, pues la idea es que veamos que realmente graficar se simplifica. Entonces, así, la matriz que representa la forma cuadrática es la siguiente. ¿Cuál es es exactamente esta que teníamos ahorita, que es 5. Este lo divido entre 2, que me quedaría 2 y 2, y este es el coeficiente 2. Esto es 2, 2 y 2. Noten, muchachos, que esta es exactamente la misma matriz que habíamos diagonalizado ahorita. Listo, mírenla acá. 5, 2, 2, 2, 2. ¿Ok? Entonces, esa es la misma matriz que teníamos ahorita. Listo. Entonces, al diagonalizar esta matriz ortogonalmente, al diagonalizar, al diagonalizar A, ortogonalmente, se tiene, se tiene lo siguiente. Se tienen estas dos matrices que ya teníamos acá. O sea, las va incluso a copiar para que vean que realmente son las mismas. Son las mismas. Es exactamente lo mismo que habíamos hecho en el ejercicio anterior. Son estas matrices que me las voy a llevar para acá. Entonces vamos a ponerlas acá. Tienen lo siguiente. Vamos a ponerlas un poquito más abajo y esta matriz va a ir acá a la derecha, que esta es la matriz Q. ¿Ok? Esta es la matriz que ya habíamos hecho ahorita, o sea, no estamos haciendo todavía nada nuevo. Listo. Hasta ahí vamos bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer ahora es hacer el cambio de variable para que nos dé una forma cuadrática sin términos mixtos. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, la forma cuadrática sin términos mixtos dada por eh, dada por la transformación dada por l- dada por el cambio de variable, perdón, me estoy tostando, por el cambio de variable que llamaremos x' igual el vector
llamaremos el vector x, x', y' igual a q transpuesta por x1, y1 es el siguiente. Ya sabemos que se cambia variable, cómo calculamos. Si queremos saber cuánto vale x', simplemente hacemos la operación con la matriz transpuesta y vemos realmente las fórmulas que ya las teníamos allá arriba. Realmente no es tan difícil. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que la forma cuadrática queda de la siguiente manera. O sea, queda de la manera x', y' igual a x' al cuadrado, que es el 1, x' al cuadrado. Lo voy a poner en paréntesis para que no se vea tan feo. Más 6 veces y' al cuadrado. Listo, que son los valores propios. El primer valor propio, el segundo valor propio me da esto. ¿Ok? Ahora, esto de aquí lo igualamos a 6. ¿Por qué lo igualamos a 6? Esto es de la ecuación. De la ecuación inicial. Esto es de la ecuación inicial. ¿Qué significa esto? Lo voy a subrayar. Este 6 es el que sale del que yo les dije ahorita, que se olvidaran que eso lo eliminábamos ahorita. ¿Listo? Ese 6, ¿por qué? Porque esto de acá es la forma cuadrática, que ya le hice cambio variable, y me queda faltando igualarla a 6. Cuando lo iguale a 6, lo que tengo es lo siguiente, o sea, voy a eliminar esto, ya no voy a tomar en cuenta esa f de x, y voy a dividir por 6 a ambos lados. Entonces esta ecuación la podría ver de la siguiente manera. Esta ecuación la podría ver como 6 x2 más x' al cuadrado, perdón, faltó la prima, x' al cuadrado más y' al cuadrado igual a 6. ¿Ok? Perdón, igual a 1, ya aquí sería 1 porque divido por 6 a ambos lados. Esta sería mi nueva ecuación. Listo. Esto de acá, muchachos, es una elipse. Es una elipse. Ustedes se preguntarán, profe, ¿usted por qué saqué una elipse? Porque esa es la fórmula general de una elipse, ¿cierto? La fórmula general de una elipse es x cuadrado a cuadrado a... bueno, la fórmula general puede ir sin el cuadrado con el cuadrado. Eso simplifica uno los cálculos, pero al fin y al cabo sería como esto. Esa es la fórmula general de la elipse. Listo. Y con eso uno ya puede graficar la elipse. ¿Ok? ¿Qué va a hacer esto? Pues, hombre, eso quiere decir que como este factor de acá es mayor que el de acá, quiere decir que la elipse está alargada en el eje X. O sea, la elipse es así. Si el 6 estuviera acá y aquí no hubiese 6, entonces la elipse estaría alargada en el eje Y. ¿Cierto? Listo. Y si el 6 estuviera en ambos lados, entonces ya no sería una elipse, sino que sería una circunferencia, porque se alarga y se estira tanto en el en X como en Y, entonces sería una circunferencia. Listo. Si los factores son diferentes, pues depende. El que sea más grande, pues lo va a estirar más grande en X. En este caso es la X la que tiene el factor más grande debajo, entonces va a estar estirada en X. Listo. Eso es todo, muchachos. Ahí no hay nada que inventar. Listo. Entonces ahora sí ustedes dirán, profe, ¿y entonces cómo calculo esa variable? Nos falta dos cosas, muchachos. Nos falta dos cosas. Para graficar, antes de graficar nos falta definir los nuevos ejes. Para graficar, nos faltan los nuevos ejes. ¿Quiénes van a ser los ejes, muchachos? Los ejes van a ser los siguientes. Entonces, Q1 va a ser el primer vector
propio que teníamos, ¿ok? Este Q1 no es más que este Q1 no va a ser sino el primer, va a ser el primer, esta columna de acá. ¿Listo? O sea, no va a ser sino esta columna de acá. Y ya, no, es más, lo voy a poner así para que no se compliquen. Esto es la primer columna que hay acá. Vale. Y Q2 va a ser la segunda columna. Y ya les voy a explicar para qué necesito yo ese Q1 y ese Q2. Y acá va a ser la segunda columna de la matriz ortogonal. Entonces vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá. Listo. Entonces aquí esto es un 1 que parece una T. Esto es un 1. Listo. Y denme en un momento, voy a pegar la gráfica para que sepan realmente cómo se hace la gráfica. Listo. Entonces, vamos a hacer primero esta gráfica. Listo, vamos a hacer primero esta gráfica que es la gráfica normal. Listo. Para eso vamos a utilizar una herramienta que se llama Wolfram Alpha. Listo. Deme en un momento, valido que sí esté quedando bien la imagen. Listo, perfecto. Entonces vamos a hacer esa gráfica que nos da Wolfram, que nos dice ahí x sobre 6 al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces vamos a hacer esa elipse. Entonces en Wolfram Alpha, acá, pues usted lo puede graficar donde quiera, ¿cierto? Está en una calculadora y quiere. Pero yo les recomiendo esta alternativa, es muy fácil. X al cuadrado sobre 2, sobre 6, perdón, más x más y al cuadrado igual a 1. Listo, déjenme que esto piense y listo. Déjenme que aquí está calculando esto. Listo, muchachos. Miren que la gráfica acá, o sea, obviamente ustedes pueden calcular la elipse. Si ustedes no recuerdan eso, no recuerdo si lo ven en geometría vectorial o en matemáticas básicas, vayan otra vez cómo se grafica la elipse y demás, si lo quieren hacer a mano. Listo. Entonces, esto lo que le dice es que miren que la elipse se abre hasta 1 y en Y y se abre hasta raíz de 6, que es 2 punto algo. ¿Listo? Casi 2.5. Hasta ahí se abre la elipse. Ahora, yo esta gráfica de acá, que incluso, deme en un momento, yo la copio y la pego en las notas. Listo, voy a venir a pegar por aquí esto, la elipse. Deme un momento, esta es la gráfica de la elipse. Listo. Ven que la gráfica de la elipse se abre. Esta es la gráfica de la elipse. Que básicamente lo que hace es, ve acá hay un 1. Entonces se está abriendo hasta 1 acá en Y. Y esto es como es un raíz de 6. Entonces realmente acá se abre hasta raíz de 6. ¿Ok? Entonces eso es lo que está haciendo pues la elipse. Entonces la elipse pues es muy fácil de graficarla. En eso no nos vamos a quedar. Lo que pasa es que como yo hice un cambio de variable, realmente la forma cuadrática que yo tenía inicialmente sí es una elipse, pero es una elipse que tuvo que haber rotado, porque básicamente lo que hizo el cambio de variable fue rotarla hasta el eje X y Y. Entonces necesito saber cómo rota esa elipse, que básicamente eso fue lo que hizo el cambio de variable. Entonces, denme en un momento, yo voy a pegarles por acá la imagen de cómo debería quedar y sobre esa vamos trabajando. Denme en un momento, ya se las pego. ¿Okay? La nueva gráfica sería esta. Entonces me preguntaba, profe, ¿y usted cómo sabe que eso es así? Pues vea, muchachos, les voy a explicar. Este vector
que voy a graficar negro, este de acá, Q1 es este vector que hay acá. Listo, es un vector que va en esta dirección. Lo que pasa es que es como difícil con esta tableta, pero espérame, lo voy a escribir, denme un segundo. Un segundo, va en esta dirección. Va en esta dirección. Okay. Bueno, muchachos, ustedes me entienden, tienen que utilizar un poquito de imaginación ahí. Para mí es difícil graficar sobre esto aquí, acá, exacto. Esto de acá es Q1 y este de acá, que llamaremos verde, yo creo que este verde escribe bien sobre esto. Sí, este sí escribe bien. Este de acá es Q2. ¿Ok? ¿Qué es lo que está haciendo? Déjenme yo retiño esto. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el cambio de variable, muchachos? El cambio de variable realmente lo que está haciendo es que este eje Y se mueve hacia acá y este eje X se mueve hasta acá. Eso es lo que está haciendo el cambio de variable, muchachos. O sea, multiplicar por esa matriz, hacer ese cambio de variable, lo que está haciendo es una rotación de... Está haciendo una rotación de la elipse con los ejes, o sea, con todo y plano lo está rotando determinados grados en sentido horario. Incluso podría uno determinar el ángulo, porque puede usted determinar el ángulo que hay entre estos dos vectores, o bien entre estos dos vectores, ¿cierto? Usted puede saber cuánto es lo que está rotando ahí. Entonces, en conclusión, ¿para qué me sirve a mí saber diagonalizarlo ortogonalmente y saber eliminar los factores mixtos de una forma cuadrática? Para lo siguiente. Lo primero es que vamos a repasar el ejercicio. Entonces a mí me piden graficar esta cosa y, perdón, no están arriba. A mí me piden graficar esto, que yo sé que es una forma cuadrática igual a una constante y no puedo utilizar un software, ¿cierto? Entonces, lo primero que hago es eliminar los términos mixtos. ¿Listo? Que eso ya lo sabemos hacer. Y me queda de esta forma. ¿Cómo eliminamos los términos mixtos? Encontramos la matriz que representa esa forma cuadrática. Hacemos una eliminación de los términos mixtos diagonalizando ortogonalmente la matriz. Y luego tenemos una forma cuadrática sin términos mixtos dada por los valores propios de la matriz inicial. ¿Listo? ¿Qué es esto? Con los valores propios 1 y 6. Esto lo igualo a 6 y lo escribo de una forma que yo sea capaz de graficar. ¿Qué soy capaz de graficar? Una elipse. Véanla acá. Esta misma elipse que hay acá. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Ahí todavía no he terminado. Yo ya sé que es una elipse. Lo que pasa es que el cambio si a mí me hubieran dicho, identifique cuál es la gráfica, yo hubiera dicho, eso es una elipse. Y ahí terminó el problema. Pero a mí me están diciendo grafique. Entonces yo sé que es esa elipse, pero tengo que rotarla en el eje. ¿Hacia dónde la tengo que rotar? Pues vengo y cojo los vectores de la matriz ortogonal que teníamos en la descomposición diagonal ortogonalmente de la matriz inicial. Y lo que hacemos es que cojo el primer vector, Q1, esto de acá es Q1 y esto de acá es Q2. Y cuando yo tengo eso, lo que hago es que vengo y grafico esos vectores y eso me dice cuánto tengo que rotar la elipse. ¿Listo? O sea, la elipse antes estaba así y yo la roté con respecto a cómo queda Q1 y Q2. ¿Listo? Muchachos, en conclusión, ¿para qué sirve la diagonalización ortogonal de una matriz? Sirve para dos cosas. Primero, para eliminar los términos mixtos de una matriz. Y usted, una vez haya eliminado los términos mixtos de una matriz, pues puede graficar con más facilidad algunas ecuaciones cuadráticas, incluso de grado 2 o 3 o incluso pues
Obviamente en más de 3 no importa, por eso les había dicho que le iba a dar la fórmula solamente del 2 o 3, pues porque en R4 ya no puedes graficar. Entonces realmente usted lo puede hacer en una fórmula cuadrática en R3, en R2, que es el que acabamos de hacer. Incluso se podría ir más allá. Listo, no lo vamos a hacer en este curso porque eso implicaría tener algunos conocimientos de cálculo 3 que vendría haciendo varias variables, para poder graficar en R3. Pero técnicamente esto lo podría hacer uno. Por ejemplo, uno podría tener un elipsoide en R3, en una ecuación cuadrada, en una ecuación pues, cúbica, y poderlo tener rotado en el espacio, o sea, ya no tenerlo así como un huevito centrado en el origen, sino que lo tienes rotado. Entonces es lo mismo, eliminas los términos mixtos, calculas la gráfica normal, la superficie, sin rotación, y luego la rotas con respecto a los vectores que te den ya los nuevos ejes. Ya, eso en general se hace. ¿Qué les recomiendo, muchachos, para este tema? Este tema realmente no es difícil, usted lo único que necesita saber es entender cómo se diagonaliza ortogonalmente una matriz. De ahí se basa todo. Si usted no entiende eso, pues esto se le va a complicar muchísimo. Primero, trate de entender lo que es la diagonalización ortogonal de una matriz. Y cuando entienda esa diagonalización, ya viene y lee esto y va a intentar hacer los ejercicios en las notas de clase. Están estos ejercicios ya en video, explicados de otra forma, hay ejercicios propuestos, hay ejercicios en los talleres, inténtenlo hacer. Listo, hágalo en ese orden. Siempre, muchachos, para este tema, intente primero entender cómo diagonalizamos ortogonalmente una matriz, que es lo que vimos la clase pasada y lo que hicimos varias veces en esta clase. Bueno, muchachos, hasta acá llega la clase de hoy.